Ya se los he dicho mucho, pero en el programa de ayer estuvimos hablando muchas veces con el periodista Marcos Vizcarra, es corresponsal del Reforma, del periódico Reforma en Sinaloa, y pues escuchamos cómo fue despojado de su coche. Después se refugió en un hotel hasta que finalmente pudo llegar a su casa, pero ahí también lo despojaron de su celular. Entonces, por eso es que queremos platicar con Marcos, que está hoy vía telefónica. Marcos, ¿cómo amaneces hoy después de ese día tan horrorífico que viviste tú y muchos en Sinaloa? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ti y a tu auditorio. Pues, ¿qué te cuento? Que hice un resumen de lo que pasó ayer. Fue una jornada horrible, tremenda, dolorosa, violenta. Lo comentaba ahorita en la mañana con otros compañeros que toda esta violencia criminal que vimos, realmente me gustaría muchísimo decir que es inédita, pero no. En los últimos 3 años ya es la segunda ocasión que vimos algo igual. Esta vez me tocó a mí también ser víctima, como vieron ahorita. Creo que nadie aquí estamos preparados para lo que pasó ayer. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera las autoridades, y eso se demostró otra vez ayer. Ya era la segunda vez que pasaba en los últimos 3 años y seguimos sin estar preparados todavía para una situación así. Entonces, vimos, por ejemplo, mi vehículo, como bien lo mencionaste, fue despojado, pero no solamente el mío, fueron 250 en total, aproximadamente, de acuerdo con los datos de las autoridades, los datos oficiales. Y además de vehículos, y además fueron muchísimas pertenencias las que fueron retiradas de muchas personas. En mi caso fue una computadora y mi equipo celular, pero hubo compañeros incluso también que les quitaron también sus celulares, sus computadoras. Fuimos en total, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19, a través de la red de Rompe el Miedo, fuimos 4 periodistas los que fuimos despojados de nuestros vehículos, pero en total fuimos 13 en todo el estado que tuvimos algún tipo de agresión. Algunos nos quitaron el celular, hubo compañeros que les quitaron el celular mientras estaban haciendo la misma transmisión de algún bloqueo, por ejemplo. Uno de los compañeros incluso se ve y se escucha en su transmisión cómo le arrebatan el celular. A otro compañero lo golpearon para que se bajara del vehículo de la televisora. A otro compañero estaba haciendo una transmisión en vivo para la televisora y lo golpearon ahí frente a la cámara. Estamos hablando de una jornada totalmente violenta, Mac. Creo que nunca habíamos, en la prensa por lo menos, nunca habíamos registrado algo así. Y no solamente la prensa, estamos hablando de toda la sociedad sinaloense. No puedo referir que solamente en Culiacán, porque eso se trasladó a Los Mochis, a Mazatlán, al Fuerte, el Rosario, Salvador Alvarado, a Escuinapa, a San Ignacio, a prácticamente todo el estado. Imaginemos que no se puede andar en las carreteras de un estado porque van a despojarte tu vehículo. Hubo un camión de pasajeros que fue donde sacaron a todos los pasajeros para despojar del camión. Hubo una serie de actos violentos, vandálicos, que se vivieron ayer. Incluso hubo un momento en la tarde donde también hubo saqueos en las tiendas. A mí me tocó ver, por ejemplo, saqueos en el hotel donde estaba, cómo llegaban al bar que está ahí en el mismo hotel y estaban llevándose botellas, unos muchachos de menos de 20 años, y de manera impune. O sea, ¿quién les decía algo, no? ¿Quién les podía decir algo? No hay absolutamente ninguna autoridad. Todas estaban concentradas, ciertamente, y se tiene que reconocer también, ¿no?, esta parte donde sí es cierto, sí había autoridad, pero todos estaban concentrados en Jesús María. Eran por toda la ciudad, por donde viajaras, por donde salieras, había bloqueos. Cuando pude regresar a mi casa fue porque... Justo, Marcos, ¿cómo es que logras llegar a tu casa? Porque pues salimos del aire y estabas resguardado en el hotel, sí, después de que habían incendiado tu coche, pero después leímos que entraron al hotel y te despojaron de tu celular y a muchos otros huéspedes también. ¿Cómo es que logras llegar a tu casa? ¿Perdí a Marcos? Se me fue. Bueno, ahorita seguiremos con este relato, lo estamos reconectando. Pues yo escuchaba el relato de Marcos desde ayer y decía, ¿cómo tienes la certeza, ¿no?, de que vas a regresar a tu casa? Porque asumes que va a pasar, pero la realidad estaba
superando a la ficción No sabes, por mucho, fueron muchas horas. no sabes nada, exacto. Toda la incertidumbre y tú pues, quieres creer, como dices tú, que vas a llegar, ¿no? Se va a acabar esto. Pero es que si no, ¿qué haces, Maca? Si no, ¿cómo sobrevives el día? O sea, si no te avientas ahí al Sí, porque eres al vacío. periodista y sabes que esto te va a pasar y que un día vas a estar en situaciones de riesgo si cubres este tipo de cosas. Pero no lo esperas. No, o sea, no no, esperas no. que realmente pase así. Bueno, pues la gente está aquí mandándole a Marcos muchos, ¿no? Pues apoyo, y la verdad es que su relato es conmovedor. Yo lo escuché con Gaby Barkentin y con Risco en la mañana. Ya te recuperamos, Marquitos. Sí, Maca, muchas gracias. Yo te No sé dónde me pregun- quedé. No, te escuchamos completo, pero te preguntaba justo esto, ¿cómo fue tu regreso a casa? Porque cuando salimos del aire, pues estabas tú resguardado, y tenemos que decir, entre comillas, a salvo, pero minutos más tarde, 40 minutos más tarde, entran y empiezan a despojar a los huéspedes del hotel de sus pertenencias y a ti de tu celular. ¿Qué sucedió ahí y cómo es que logras llegar a tu casa? Bueno, lo que sucedió fue que estos muchachos, en algún momento, ellos andaban buscando, enfrente del hotel donde estaba yo, había uno de esos bloqueos. Uh-huh. Entonces, esos muchachos ingresan y empiezan a decirles a los huéspedes. Habíamos 3 personas que estábamos refugiadas, que nos habían quitado nuestros vehículos, y a los demás huéspedes empezaron a llegar a sus cuartos con las armas en la mano, avientan la puerta, aventando puertas por todos lados, y empiezan a apuntarles y a decir que saquen las llaves de esos vehículos, que los tienen que quemar. Y toda la gente, había niños ahí, había de hecho los hijos de una empleada del hotel que estaban gritando, que vieron cómo fue amenazada su mamá, que vieron cómo amenazaban también a los compañeros de su mamá. Y les gritaban y les ponían las armas enfrente y todavía les decían, no les vamos a hacer nada, nada más denos las llaves. Uh-huh. Entonces empezaron a dar llaves la gente, los muchachos empezaron a salir, quitando ya con las llaves en las manos, empezaron a salir, empezaron a prender las camionetas, los carros que estaban estacionados, empezaron a quemarlos a un lado, se los llevaban a otros lados para quemarlos en otros bloqueos. Y más tarde, después, minutos más tarde, es cuando yo ciertamente escribo un tweet, ¿no? El tweet un tweet que yo creo que referiste. ¿Sí? Cuando escribo este tweet, no me doy cuenta de la magnitud. Realmente yo estaba haciendo mi trabajo, estaba reportando. Uh-huh. Y cuando escribo este tweet, lo que sucede es que de pronto, al tiempo, a los minutos, un compañero en una radio local empieza a narrar las situaciones de lo que se está encontrando, de lo que la gente está hablando en redes, lo que compañeros estamos reportando en otros medios de comunicación, y lee mi tweet, o sea, entiendo que es de una manera natural, ¿no? Sí. Con 1.4 millones de alcance tu tweet, Marcos, hay que decirlo. Sí, y pues este compañero lee el tweet en ese momento y estos muchachos conocen, entonces empiezan a hablar. Los muchachos que estaban adentro ya saben que yo era reportero, sabían porque me identifiqué como reportero cuando me hicieron quitarme el carro. Me dijeron, oigan, soy prensa, denme chance de poder por lo menos regresar. Me dijeron, no, bájate del carro. Entonces ellos ya sabían que yo era reportero. Entonces ellos empiezan a decirme que me salga, que empiezan a decir que porque estoy comunicando toda esa información y todo esto. Y les dije, me empiezo a hacer tonto, ¿no? Entonces les dijo, no sé de qué estás hablando. Me revisan el celular en ese momento. Y después de que me revisan el celular, lo que ellos empiezan a hacer después de revisar mi celular, me amenazan, me apuntan con una pistola, me dicen que tiene permiso para matar. Y luego de eso, lo que hago pues es quedarme ahí sentado. Me dijeron que apagara mi celular, que lo pusiera en modo avión. Eso hice. Obviamente les hice caso. Claro. Una señora que estaba ahí, ella me dijo, muchacho, vete, o sea, tu trabajo no vale la pena. Aquí ahorita no vale la pena. Entonces, ciertamente no valía la pena. Yo lo que hice fue levantarme del sillón donde estaba sentado, esperando a que la situación se relajara. Y cuando pasa eso, que yo me
me levanto, voy hacia la puerta y está uno de los muchachos de los que me amenazaron. Le digo, oye, camarada, ¿y si me voy? Y me dice, pues lárgate, ¿no? De una vez, pero vete ya. Llégale. Y entonces les digo, pues me voy, y apenas iba saliendo, iba caminando, y a los 30 metros ellos me retienen de nuevo, me dicen, oye, pues danos el celular, no queremos que andes reportando nada, y no sé qué. Yo llevo conmigo nada más mi cámara, ¿no? Un estuche con la cámara. Entonces les dije, está bien, yo les di mi celular, o sea, no le iba a poner oposición alguna. Les di mi celular, ya me iba retirando, y a unos 250 metros más o menos del lugar me alcanzan una motocicleta, me quitan mi cámara por un momento, revisan mi cámara, se dan cuenta que, porque empiezan a decir que yo tenía videos, fotografías, como se los estaban quitando y todo esto. Ellos tenían miedo, obviamente, de ser identificados, ¿no? Uh-huh. Y les dije, no, se revisan, pues no encontraron absolutamente nada, era obvio, porque no tenía fotografías de ellos. Y en ese momento va pasando un muchacho que quería viajar hacia un rancho cercano. No lo dejaron pasar, pero nada más eran dos muchachos en una moto. Entonces le digo al muchacho que si me da raite, que si me hace el favor. Me dice, súbete. Me subo a la camioneta sin pensarlo. Y nomás le digo, no vayas para allá, está bloqueado, no vas a poder dar la vuelta. Y se dio la vuelta y me dejó cerca de mi casa y pude llegar con familia. ¿Pensaste que no lo ibas a lograr en algún momento, Marcos? Pues yo creo que más que pensar que no lo iba a lograr, eso es obvio que pensé mil cosas, ¿no? O sea, pensé que me iba a llegar a casa, que no iba a mi esposa, a mi familia, mis hijos. Pensé mil cosas, ¿no? O sea, todavía las sigo pensando. Finalmente sigo aquí viajar. Finalmente también, pues ellos se quedaron con mi celular. Ya di de baja todo eso, todo lo que pudiera, mis cuentas del celular. Más tarde tengo que ir al teléfono, a la telefonía, para decirles que también te bajan el equipo, para bloquear el equipo. Tengo que hacer un montón de trámites hoy, pero ciertamente venía y lo único que daba era gracias a Dios porque pude salir, ¿no? Pues sí. O sea, lo que pasó ayer, o sea, he estado en otros momentos de violencia, pero nunca como lo que pasó ayer. Nunca había estado con muchachos que estaban acelerados, porque debemos decirlo, eran muchachos acelerados, que tenían poder en sus manos, que tenían armas en sus manos y que podían accionarlas en cualquier momento, y que estaban enojados y que estaban actuando enojados porque habían detenido al jefe o al hijo del jefe o el que sea, lo habían detenido finalmente, y ellos estaban enojados y lo único que estaban haciendo era reaccionar para que todavía en ese intento de que lo dejaran libre ya estando en la Ciudad de México. Entonces, pues imagina, ¿no? Acá pasa todo eso. Sí. No soy el único que estaba ahí. No sé qué pasó con la gente. No lo sé. Mucha gente que estaba ahí se quedó ahí, se tuvo que quedar ahí. No sé si fueron por ellos, no sé si los rescataron. ¿Cómo te recibió tu familia? Porque, vamos, yo me imagino cómo estabas tú, pero no puedo ni imaginarme cómo estaba tu familia en esos momentos en los que no podía tener contacto contigo después de haber visto este tuit. ¿Cómo te recibieron? ¿Marcos? ¿Se nos fue? Marcos. ¿Estás ahí? Hola. Creo que perdimos la comunicación con Marcos, pero bueno, creo que nos ha dado una radiografía cruda y exacta de todo lo que vivió y lo que vivió él, y vivieron muchas otras personas, ¿no? Él tiene pues el micrófono para platicarlo, pero así lo vivieron muchas otras más. Marcos, te tengo de regreso. Te preguntaba que cómo te recibió tu familia después de pues no saber si te iban a ver, de tener este último tuit tuyo en donde dices me quitaron el celular y quedar completamente incomunicado. Sí, fíjate, Marga, que el primer tuit que envió, mi esposa no usa Twitter. Entonces, ella se entera porque le empiezan a preguntar amigos cercanos a la familia. Entonces, le empiezan a preguntar que si cómo estaba, que dónde estaba, que qué había pasado. Entonces ella me pregunta, yo todavía tenía el celular en mis manos, le contesto, le digo, estoy bien, tranquila, no pasa nada.
cuando escribo ya el tweet de no tengo el celular conmigo, me lo robaron, ya lo hice en mi casa, ¿no? Entonces ella ya estaba conmigo. Pero ciertamente, pues no sé, fue pues aproximadamente desde que le mandé el último mensaje hasta el momento que llegué, transcurrió casi una hora. Entonces imagínate, ¿no? Todo encima. Pues sí. Gracias a Dios, y la verdad es que agradezco mucho a mis jefes, a mis editores, tanto en Reforma como en Revista Espejo como en Culiacán, siempre estuvieron pendientes de mí, siempre estuvieron hablándome, siempre estuvieron coordinándose conmigo. Y no solamente ellos, también estuvieron comunicándose conmigo compañeras y compañeros, amigos, como Marcela Turati, que estaba pendientísima de mí. Otra compañera que es Laura Barranco, que es consejera del Mecanismo de Protección a Periodistas, que estuvo muy pendiente de mí y que estuvo llamándome y preguntándome. En algún momento sí le dije a Laura, por favor, vengan por mí, ¿no? Laura me ofrecía, me decía, Marcos, ¿quieres que vayamos? Le dije, no, en un principio, pero después le dije, Laura, sí, vengan por mí. Claro. No sé si llegaron, la verdad es que yo no sé si llegaron, porque fue cuando justo me quitaron el teléfono. Entonces ya no sé si llegaron, ya no sé si pasó algo. Yo salí y cuando pude me comuniqué con ella, pues el mecanismo empieza a hablarle a mi esposa. Entonces cuando yo llego le están marque y marque. Entonces yo contesto en algún momento, no sabemos quién era, tenía la Ciudad de México. Entonces es cuando hablo y les digo, estoy bien, estoy vivo, ¿no? Entonces ellos me empiezan a hacer las preguntas de rutina y todo esto. Y bueno, ¿qué te cuento? O sea, fue... Yo creo que lo más traumático, y ahorita puedo contarlo sin llorar, ¿no? Pues pero sí. Toda esta mañana lo contaba llorando. Pero toda la tarde ayer fue tremenda. Aaron Ibarra, que es un compañero del periodista que es de Río 12, justo ayer escribía, y tiene razón, o sea, absolutamente nadie nos enseña a nosotros en Culiacán, por más estigma que tengamos, por más que se haya contado de que es una ciudad violenta, que es una ciudad criminal y todo esto, jamás a nadie nos enseñó cómo ocurrir una guerra. Mucho y eso es lo que se vive. Por lo que pasó ayer. Así es. Ay, Marcos, pues nosotros la verdad es que agradecemos mucho que estés con bien, que estés en tu casa, que estés con tu familia. Agradecemos mucho el trabajo que haces. Toda la gente aquí te está mandando solamente muestras de cariño. Yo lo decía ahorita que te perdimos un momentito. Sabes que como periodista un día te vas a enfrentar a esto, pero no esperas que realmente suceda y que realmente tu vida esté en riesgo. Sabes que puede pasar, pero no lo esperas. Y pues muchas gracias por tu labor y por tu trabajo. Y ya para dejarte ir, porque ya casi nos vamos también nosotros, pues solamente decir que Marcos Vizcarra no es un bot, existe, porque después salió este tuit de Guadalupe Lizárraga en donde dice que había verificado con el hotel, el hotel en el que tú te resguardaste es el To Select. Sí, así es. Y bueno, y como le comenté también a le comenté a esta señora, a esta chica, ayer también me tocó comentarle su nota, ¿no? Le dije, oye, pues sí, le dije, lo que pasa es que también ella nos puso en riesgo. Y porque... Claro, revelando en dónde estaban, ¿no? Sea, sí, o sea, es que realmente ella empezó a llamar, empezó a preguntar la gerente del hotel. Obviamente yo no estaba hospedado ahí, Pero aparte lo dijiste desde un principio, ¿no? Sí. En tus redes, aquí en todos los medios, te resguardaste ahí. Sí, no, y más allá de eso también, como le comentaba a ella, fue... Yo iba ahí y también a la persona, a la encargada del hotel, a la empleada del hotel, la que le contestó también estaba siendo amenazada. Entonces, yo no sé, yo de verdad... espero que jamás nadie sufra o nadie pase por lo que pasamos ayer con muchos compañeros. Insisto, fuimos 13 periodistas en todo el estado que sufrimos situaciones similares. Espero que nadie más la vuelva a sufrir. Sí. Pero de verdad, creo que es necesario a veces salir a la calle, a veces es muy necesario salir a reportear y conocer qué es lo que está pasando y tratar de entender cómo evitar situaciones de riesgo. Totalmente. Y obviamente la gerente estaba cuidando a las personas, a los que estaban hospedándose ahí y a las personas que estábamos refugiadas ahí. Y viviendo una situación de riesgo también, ¿no? Sí, claro, totalmente de pánico. O sea, yo no era la única persona que estaba siendo amenazada. Sí. Eran decenas de personas dentro del hotel que estaban siendo amenazadas. En el lobby ayer lo platicamos contigo.
Habíamos alrededor de unas 20 personas de últimas que platicamos en el lobby. Sí. Entonces, esas 20 personas estaban siendo amenazadas, más las personas que estaban dentro de sus habitaciones. O sea, Sí. y que estaban siendo despojadas de sus llaves, de sus vehículos, ¿no? Sí, quizás O sea, a esta persona le falta saber un poco de protocolos en cuanto a protección de periodistas, porque creo que sí lo hizo todo mal. Marcos, yo te repito, qué bueno que estás bien, gracias por tu trabajo. Lo que los periodistas como tú hacen es invaluable y no hay dinero que pueda pagarles la labor que hacen. Muchas gracias, Marcos. Y qué bueno que estás en tu casa y con tu familia. Te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, Marcos, y estamos en contacto. Trata de pasar un buen fin de semana, poco a poco. Yo lo decía antes, la resiliencia que tienen estos estados que viven bajo violencia es realmente admirable y aunque parece que no, pues otra vez toca y van a poder perder el miedo y salir a las calles de nuevo. Ay, Marcos, con un abrazo. Un abrazo, Marcos.